Estoy nervioso. ¿Sí? Sí, no sé por qué hace rato no me ponía nervioso, estoy sudando. En un podcast. Sí. Bueno, Aleja, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Gracias. Me emociona. De hecho, siento que estar en un podcast como invitada es muy diferente. Sí, claro. ¿Por qué hace rato no sacas tus podcasts? Ay, es una historia compleja. Es una historia muy compleja. Hay un trabajo como de construcción ahí muy grande. Voy a sacar este año segunda temporada, pero el hecho de que la primera temporada llegara hasta ese punto fue dramático. O sea, hay drama detrás de todo eso y hay una ruptura ahí que viví bien fuerte, si bien no en temas amorosos. Viví la separación con mi productora, un proceso muy difícil en donde me tocó volver a hacer todo desde el comienzo. Convencerme a mí misma que era capaz de comenzar de cero otra vez, y pues claramente fue difícil. Ya el proyecto estaba a un punto en donde esperas que siga subiendo, de la nada recibes una llamada que no te esperas, en donde todo cambia y dices tengo que empezar de cero. Entonces cuando recibí esa llamada duré 2 días como muy mal realmente muy mal. Para mí fue una ruptura y a los 2 días dije 273 historias de amor lo has construido tú y lo reconstruyes tú. Okay. Entonces la segunda temporada va a salir, pero la segunda temporada no solamente es como la segunda temporada del podcast, sino es como la segunda temporada de mí también, porque en el proceso pasaron muchas cosas muy difíciles y porque también en el proceso fue apostarle 100% a mí. Yo había dejado como una parte de 273 historias pensando que otros lo estaban construyendo, y fue la oportunidad de decir esto es tuyo y lo que has logrado es tuyo. O sea, ¿veías esa productora como una parte, como el otro 50%? ¿O...? La veía como el 70%. La veía como el 70% de todo lo que había estado haciendo. Y es difícil cuando construyes un proyecto en conjunto y cuando es un proyecto que está dando resultados. Y más porque no fue una terminada, por decirlo así, yo siempre le digo terminada. No fue como finalizar el proyecto con ellos de una mala manera. También fue entender por qué se está finalizando. También fue reconocer que había estado haciendo muchas cosas yo mal. Y también darme cuenta que había soltado muchas cosas de las cuales sí me tenía que apropiar. Entonces, obviamente a mí me da muy duro cuando me dicen ¿por qué no has sacado capítulo? Es como, espérense, porque el día que salga la segunda temporada van a entender qué pasó y van a entender también como toda la evolución que he vivido, porque la segunda temporada, cuando la quise desarrollar, también dije la voy a desarrollar un poco más sola, un poco más hecho por mí, porque el hecho de yo también estar grabando con más personas, cuando fui consciente dije si fui libre de decir todo lo que estaba pensando y queriendo decir en el momento, o el hecho también, no es lo mismo tú grabar estando solo que grabar en presencia de personas, así sí, quisieras. O sea, y es muy chistoso porque tú sabes que te van a escuchar 1 trillón de personas, pero estar grabando en presencia de personas es muy diferente. Entonces quería que fuera más personal. Si me pusieran a definir la segunda temporada de 273 historias que se viene, diría es Alejandra 100%. Qué chévere, pero cuando tú dices que esta productora era el 70%, ¿de pronto es un poco el síndrome del impostor que tenías en ese momento, o verdaderamente es que te hacía muchas? Porque claro, la gente del común, de pronto algunas personas se impresionarán porque tú siempre fuiste la cara, y para ellos es como no, Aleja, tú eras el 100%. De hecho, ahora que mencionas lo del síndrome del impostor, creo que aquí tienes como una exclusiva para el es algo con lo que he lidiado desde que comencé mi proyecto. Desde la manera en la que escribía, luego lo que pasó con redes, luego vino el podcast, y me costó mucho reconocer que estaba viviendo el síndrome del impostor. Y que lo viví, o sea, de una manera muy discreta.
o sea, yo siento que el síndrome del impostor también tiene un algo, y es que para ser consciente de él, te toca desarticular muchas otras ideas. Y para llegar a yo decir, hay algo raro que está pasando, porque estás creyendo que lo que te sucede no lo mereces, que lo que sucede es una cuestión de suerte y azar y no de que estás haciendo las cosas bien. ¿De dónde viene esa idea? E indaga sobre esa idea. Sí. Entonces siento que, digamos, lo que me pasa con la productora es parte también de esa deconstrucción. Y también me acuerdo un día que estaba en la cocina y le dije a mi mamá, el podcast se acabó. Le dije, yo no sé hacer nada de producción, yo no sé grabar, yo no sé editar. Y yo decía que no sabía. Y mi mamá me dijo, menos mal no sabes hacer nada de producción porque llevas haciendo tus propios videos 2 años y medio. Menos mal no sabes nada de editar porque editas todos tus propios videos. Menos mal no sabes nada de micrófonos porque tú los compraste. Y me dijo, tú tienes que entender que la gente que escucha un podcast te escucharía si estuviera grabado en una cocina. Y me lo dijo tal cual. Entonces ese día dije, de pronto he estado siendo muy autoexigente por cómo quiero que salga el podcast. Yo decía, necesito un estudio y necesito los shorts más caros que hay en el mercado. Ya me los traen, por favor, no me importa cuánta plata. Pero yo decía, ¿realmente es eso lo que quieren las personas de 273 historias de amor? ¿O lo que quiere la gente es escucharte? Tal cual. Entonces sí. Sí, ahí la verdad yo siempre también identifico con este síndrome del impostor, pues es un tema que he tocado varias veces en este podcast. Hace mucho no lo toco, de hecho, porque creo que también es un proceso, o sea, tú vas tumbando esa barrera mental a medida que tú vas haciendo cosas que te prueben que sí eres capaz de hacer tales cosas, pero creo que en lo personal sí es una barrera que todos los días intento tumbar. Por ejemplo, con este podcast, cerca de cerrar mi primera pauta, por ejemplo, obviamente si yo pienso en lo que el Alejandro de hace un año hubiera sentido por estar a puertas de algo así, o sea, ese Alejandro hubiera estado como, no, Dios mío, increíble, o sea, una emoción gigante, pero ya el Alejandro de hoy dice como, o sea, eso, como, qué raro, o sea, no me lo merezco, no he hecho algo tan grande, cosas así, o sea, ese impostor sí a veces suena bien duro. Y es que el síndrome del impostor tiene una peculiaridad que siento que es interesante, y es, para ti es más fácil pensar que los astros, la vida se alineó para que tú por suerte estuvieras en un lugar en específico por coincidencia, a que por mérito llegaste ahí. Sí. Y también ahí es cuando te dices cuáles son las probabilidades de, porque y lo piensas de tal manera, es como, no, es que esta persona pues vio esto en mí porque pasó esto y era amiga de Pepito, y pues Pepito sí, yo me lo había encontrado y cuando trabajamos juntos, debe ser por eso seguramente. Oye, vio talento en ti. Sí. Ese es el hecho, vio talento en ti, porque buscamos siempre como la manera de ver lo que haces como menos valioso. Claro, es que es un sabotaje constante, pero hay que aprender a, primero, como tú dices, de construirse, ser consciente de ello, porque para nada es sano vivir ese tipo de vida todos los días, porque es algo de todos los días, y no va a desaparecer con gritarse cosas al espejo. No va a desaparecer ese impostor con todos los días antes de salir al trabajo como, vamos, tú puedes, tú eres un crack. No, como digo, es un proceso de probarse y también, a la vez que te pruebas, ser consciente de las cosas que estás haciendo para que el tuyo de mañana sí sepa como, hey, esto ya lo hice en el pasado, vamos con toda. De hecho es muy gracioso porque ahora que hablamos de esto, la primera vez que yo hablé como de este tema en público, como con alguien más, o sea que pude reconocer frente a alguien más, he estado viviendo el síndrome del impostor. Estaba en un grupo de amigas y lo que me dijeron fue, una de ellas, has estado viviendo el síndrome del impostor, pero sí, tu amor propio está muy bien, o sea, tú hablas mucho de amor propio y siento que tu nivel de autopercepción está bien. Y ahí voy con un tema, el amor propio. Ay, Dios. Ay, de aquí podríamos hablar 2 horas y media, pero Dale. cuando
yo recibo esto me doy cuenta de la percepción tan errada de lo que tenemos, que es el amor propio. Y es que el amor propio en una generación como la nuestra y en una generación de coaches y motivación en exceso, de aspiración en exceso, de inspiración en exceso, hemos pensado que el amor propio se inclina hacia el narcisismo y no hacia el autoconocimiento. El amor propio hoy en día es visto como todo en ti está bien y tienes que amar todo en ti. Y si no amas todo en ti, qué mal estás. Amo a mi mamá infinitamente, pero sé que mi mamá tiene cosas que no están tan chéveres. Y amo a mi mamá infinitamente, pero sé que hay cosas de ella que, si bien considero que no están bien, me hacen amarlo más. Entonces, hoy en día reconozco que para mí el amor propio no es veo todo bien en Alejandra, todo en Alejandra es perfecto. No amo a Alejandra a pesar de sus cosas no tan buenas, sino también precisamente por ellas, pero las reconozco. Y el síndrome del impostor es parte de eso. De acuerdo con esto que dices, que el amor propio se ha malinterpretado por narcisismo, lo veo de acuerdo muy presente en la sociedad actual, y sobre todo que se conecta con ramas políticas o creencias actuales, como por ejemplo el body positivity, que yo lo veo mucho. O sea, yo creo que eso está errado, de ámate como eres, tú estás bien así, o sea, no trabajes en tu cuerpo. Creo que ese mensaje ha sido muy dañino y que se debería cambiar a, o sea, ámate, obviamente, pero porque te amas, trabaja por tu cuerpo, trabaja todos los días por tratar de ser tu mejor versión, de tener tu mejor salud, pero pues si tienes unos problemas de salud, unos rasgos que no son óptimos, pues, o sea, no te digas mentiras, eso no es amor propio, eso es autoengañarse. De hecho, ahora que hablas de todo el body positive y todos estos temas como en cuanto al cuerpo, a mí muchas veces me dicen que por qué no hablo de temas como de esto y los desarrollo a través del podcast, que no es un podcast, o en el podcast como tal. Y yo siempre he presentado una postura, y es: para mí el cuerpo no es importante porque tengo que hablar de eso. Y a la gente a veces no le gusta escuchar eso. O sea, de hecho, si alguna vez ves mis comentarios, te vas a dar cuenta que en mis comentarios casi no hay apreciaciones acerca de mi aspecto físico. Y es porque nunca ha sido parte de la conversación. O sea, es muy raro entrar a un video mío y ver que ese es el tema de conversación. El tema de conversación nunca va a ser lo linda que está Alejandra o no. Siempre va a ser de qué está hablando Alejandra. Y para mí eso es muy valioso, y sobre todo como en una época de redes sociales en las que tanto el cuerpo, para hablar de él a nivel positivo como para decir no hablen del cuerpo, se sobrehabla del tema. Entonces es como si para mí el cuerpo es simplemente también templo, como tu templo, no voy a hablar de eso ni para este lado ni para este lado, porque tampoco quiero generar como inclinaciones hacia ninguno de los dos. Ok, buenísimo. Pues si quieres ahora sí arrancamos con las preguntas que tenía. Vamos. Que nos desviamos. Nada, Aleja, pues obviamente ya se ha dado un contexto muy grande, pero a mí siempre me gusta iniciar un poco desde el inicio. Entonces, antes de redes, antes de tu primer video, me gustaría que nos contaras un poco, entender cómo era tu relación con estos temas del amor desde chiquita, de tu contexto familiar, cómo lo viviste en el colegio, cómo era tu perspectiva desde ahí. Yo siempre he dicho algo, y es que mi red flag más grande es que tengo una familia extremadamente funcional. Oye, qué triste que eso sea una red flag. ¿Cómo así? ¿Por qué dices eso? Sea chistoso, y yo siempre lo pongo en ese sentido. Vengo de una familia en donde mis papás viven un amor a diario que ha cultivado cada una de mis expectativas. Te voy a contar como a grandes rasgos. Mis papás están juntos hace 34 años y son novios más que esposos. Hace una semana estaban en Aruba de honeymoon, después de que hacía 2 semanas estaban en Suiza de honeymoon. Y siempre me vi envuelta en el desarrollo de un hogar en donde siempre estaba el factor sorpresa, en donde siempre estaba el
oye, ¿cómo estás? En donde siempre estaba el quiero escucharte, en donde siempre estaba, probablemente no siempre hubo todas las comodidades económicas exorbitantes o cosas así, pero crecí en un hogar en donde siempre me sentí exageradamente escuchada, en donde yo podía hablar con mis papás de todo, en donde podía llorar, en donde podía reír, en donde tengo una hermana mayor, y de hecho mis papás siempre nos dijeron como ámense ustedes, entre ustedes dos, más que a nadie en el mundo, porque nosotros también como pareja no nos vamos a descuidar, somos un entorno familiar, ustedes son su par, nosotros somos nuestro par. Entonces también crecí viendo a mis papás apoyarse muchísimo en sus decisiones. Vengo de una familia en donde mi mamá es una mujer con mucho carácter, con demasiado carácter, pero mi mamá es esa mujer que a las 3 de la mañana, cuando mi papá estaba estresado por algo, era vamos a salir adelante, las cosas van a estar bien, vamos a salir adelante, pero vamos a hacer que salgan adelante así, así y así. Y mi papá era como, y yo voy a poner de mi parte esto y esto y esto para que así salgan adelante. Entonces, de hecho, siempre que mis amigos conocen como mi núcleo familiar, cuento con la fortuna de que las personas que entran a mi casa dicen, esto es hogar. Entonces, yo siempre digo, mi red flag más grande es que vengo de una familia extremadamente funcional y de una familia en donde me enseñaron el amor de maneras muy diferentes, en donde me enseñaron perspectivas que hoy en día digo que afortunada soy. Total, digamos, o sea, partiendo como del tema amoroso desde chiquita, hay una particularidad como de mi familia, y es que me acuerdo mucho que cuando tenía unos 8 años, mi mamá nos metió a mi hermana y a mí en el carro y dijo, vamos a ir al médico. Entonces íbamos en el carro al médico y yo, pero sí, yo me siento bien, o sea, no hay nada malo conmigo. Llegamos al médico y yo le dije, mi mamá me dice, hoy vas a entrar tú sola. ¿A los 8 años? Tenía 8 años y me dice, vas a entrar tú sola. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque es un médico con el que vas a hablar de todo lo que a mí no me puedes decir. Y yo entro, mi primera cita con un psicólogo. Dios, oye, hermoso lo que... Y me acuerdo mucho porque yo era como, no sé qué contarle. Entonces salgo de la cita con el médico, que le llamaba a mi mamá, y mi mamá me dice, ¿cómo te sientes? O sea, ¿te sientes cómoda hablando con él? Y yo me acuerdo de decirle como, mamá, es que no sabía qué decirle. Y me dijo, tú háblale de lo que quieras hablar. Y me decía, pero sobre todo háblale de lo que sientes que a papá y a mí no nos puedes decir. Dios. Entonces... Pero efectivamente esa primera cita no hablaste mucho. Esa primera cita de hecho fue graciosa. Yo creo que yo le conté como de mis series, como de todo. O sea, ¿qué pensaba una niña de 8 años? Sí. Pero mi mamá siempre nos lo mostró con tanta naturaleza. Y me acuerdo que mi hermana también iba. Y me acuerdo que mi hermana iba porque mi hermana era una persona que ella ver noticias le afectaba mucho, ¿sabes? Como ver las noticias le afectaba mucho. Pero siempre nos lo hicieron ver como algo normal, como la salud mental es importante. Y yo lo veía como parte de mi salud integral, como es un médico al que si quiero ir puedo ir y está bien. Qué chévere, es la primera vez que yo escucho como una historia así, que desde tan chiquita les hayan inculcado eso, se me hace increíble. No, pues ya, o sea, ya conecto muchas cosas, entonces ya entiendo, o sea, un hogar hiperfuncional, ok, y ya cómo empezó como el proceso de escritura, de querer ahondar en estos temas más profundamente. Bueno, hay que recalcar un hogar hiperfuncional, pero lejos de ser perfecto, ¿no? No, obvio. O sea, siempre hay de todo ahí. Sí. Y sobre todo un carácter de parte de Alejandra. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Los temas de escritura. Cuando yo estaba en el colegio, yo desde chiquita escribía mucho. Y me acuerdo que escribía canciones. Y escribía unas canciones de desamor,
potentes. Entonces me acuerdo que una vez estaba en la casa y había estado escribiendo canciones y las tenía como en un... Pero te estoy hablando de que estaba chiquita, o sea... O sea, tú nunca habías tenido una experiencia de desamor e igual escribías sobre eso. Sí, era muy gracioso. Aparte porque en ese momento yo no sabía escribir muy bien. Entonces yo estaba escribiendo una canción en la que estaba poniendo como pero a mí, yo no sé qué, y la canción hablaba como pero tal, ta, ta, ta. Pero como no sabía escribir bien, escribía perro a mí, yo no sé qué. Entonces mi mamá coge el blog, lo abre y dice, esto es una canción de infidelidad. Entonces mi mamá, claro, dice, la niña está terrible. Entonces mi mamá me dice como, ¿qué querías escribir? Y yo le dije como, no, mal, la canción dice esto y esto. Y ella, o sea, es que no sabe escribir, no es que esté escribiendo eso. Entonces empecé a escribir música chiquita, me gustaba mucho escribir música, y luego mi colegio empieza a hacer algo que son concursos de cuento. Entonces mi colegio empieza a hacer concursos de cuento y yo tenía 10 años y escribo un cuento. Es que me acuerdo perfecto del cuento. Escribo el cuento y un día me llaman a donde como el rector, entonces estaba como el rector, estaba como el coordinador de ese momento y estaba mi profesora de lenguaje. Y me dicen, Alejandra, ¿tú escribiste esto con ayuda de alguien? Y yo, no. Y me dicen, ¿segura? Y yo, sí. Y me dijeron, sí, pues eso dijeron tus papás también. Y me dijeron, ¿qué hace una niña de 10 años hablando de la masacre de las bananeras? Y yo había escrito, el cuento era la perspectiva de un hijo de un huelguista en la masacre de las bananeras. Tenía 10 años. Dios, o sea, yo a los 10 años no hacía ni la mitad de eso. Entonces empecé a participar en todos los concursos de cuento. Me lo gané todos los años. Ay, humildemente. Entonces yo era muy feliz porque siempre los premios de esos concursos de cuento eran bonos de la Panamericana. Pues para ese momento yo pues no manejaba mi dinero, entonces mi bono de la Panamericana era como para comprar libros. ¿Leías mucho? Sí, leía mucho. Escribo más de lo que leo, pero sí, para mí como concursar y ganarme mi bono era muy especial. Y me acuerdo mucho que un día me llama pues mi profesora de lenguaje y me dice, te escribes muy diferente. Me dijo, no pierdas eso, síguelo cultivando. Y me decía, escribes de una manera en la que conectas conmigo siendo tan chiquita y yo habiendo leído a mucha gente. Sí. Me dijo, no pierdas eso. Y luego ganó pues varios concursos de cuento en el colegio, tengo como eso un poco de lado. Entró a la universidad y decidió estudiar comunicación social y periodismo. Y cuando entró a la universidad, entró a una clase en la que me tocaba escribir noticia. Y me tocaba también hacer mucho reportaje y crónica. Esta historia es densa. Es densa. Bótala. Entonces, me tocaba escribir muchos de estos temas. Y un día fuimos a hacer un cubrimiento en una zona acá que se llama Cazucá, a la Comuna 4. Si no estoy mal, perdón si me equivoco, pero sí creo que es la Comuna 4. Y veo una situación de pobreza muy fuerte. Ese día pasa algo en específico y es que estábamos haciendo como el cubrimiento también como de las condiciones de vida de estas personas, y me acuerdo mucho que nos dicen que viven 6 personas con 2,000 pesos diarios. Cuando me dicen eso, claro, yo soy una persona con una sensibilidad al borde de la piel, me pongo súper impactada, y eran unas personas tan serviciales que me acuerdo que
la señora a la que fuimos a hacerle la crónica y el reportaje le dice al niño, le da 6,000 pesos y le dice, ve a comprarles jugo y pan a ellas, que éramos mis amigas y yo. Yo dije, 6,000 pesos son 3 días de estas personas sin comer. No, Alejo. Se me salen todas las lágrimas, empiezo a llorar en pleno reportaje y me impacta demasiado. Entonces, cuando me siento frente al computador, escribo desde toda la emocionalidad posible. Y también tocaba escribir noticia y escribo desde toda la emocionalidad posible. Cuando llego pues a presentar mi trabajo, mi profesor me dice, ¿tú no sabes escribir noticia? Tienes que dejar la emocionalidad a un lado. Tienes que ser coherente con esto, tienes que ser objetiva con esto. Y me dice, los sentimientos, y me hace la pregunta, me dice, ¿los sentimientos te están sirviendo para escribir? Para mí fue demasiado fuerte. Y aquí viene como una parte de la historia bastante particular, y es cuando yo luego comienzo mi proyecto con 273 historias de amor escribiendo. Pasa un año de yo estar escribiendo, publicando mis escritos. Recibo un mensaje por Instagram de mi profesor. Claro que sí. El mensaje decía literalmente esto. Decía, yo te dije que no sabías escribir noticia, mas nunca te dije que no supieras escribir. Me dijo, te hice una pregunta, ¿los sentimientos te están funcionando para escribir? Ya me diste la respuesta. Sí. Qué bonito, qué bonito. Pero me imagino que en ese momento que ese profesor te dijo eso, te sentiste como muy invalidada. En ese momento, digamos, fue el primer momento en que no había comenzado nada de mi proyecto en torno al amor, y fue mi primer acercamiento a este pensamiento, y es, ¿sentir mucho está mal? ¿Y ya tienes una respuesta? Claro que sí, que tengo una respuesta, pero desarrolle usted el podcast y llegaremos a ella. Bueno, listo. Pues creo que ya nos diste todo el antes muy detallado. Ahora sí, la primera vez que te sentaste a escribir de las 273 historias o que grabaste tu primer video, ya cómo fue ese paso inicial. Aquí hay un pedazo que me va a saltar, y me lo va a saltar por una razón en específico, y es la historia 273, y hay una razón por la que no he hablado de esa historia. La segunda temporada viene con esa historia. La segunda temporada del podcast viene con esa historia. Qué emoción. Es una historia que mucha gente ha estado esperando, y es ¿qué pasó? O sea, ¿qué te lleva a ti a hacer lo que haces? Pero hay una razón por la que yo me prometí hasta este momento no hablar de esa historia. Cuando el proyecto evoluciona, yo dije, ya sané esto, pero quiero esperar a que pase un tiempo para hablar desde el lugar correcto de esto que pasó. No quiero hablar desde la perspectiva que tengo ahorita, no quiero hablar desde la ovación a la sanación. Okay. Quiero que pase un tiempo en el que yo diga, estás en el lugar que quieres estar para hablar de algo que pasó. Y creo que es algo que nadie se imagina. O sea, cuando a mí me dicen historias de amor fuertes, creo que es algo que nadie se imagina, Alejo. O sea, cuando te digo que nada de lo que te han contado está cercano a esto que pasó, es nada de lo que te han contado está cercano a esto que pasó. A ver, solo para un poco de contexto. Tú que desarrollas todas tus redes alrededor del amor y que, si no me equivoco, has escuchado más de 10,000 historias de amor. 10,550 para este momento. 10,550 historias de amor para este momento. Y dices que esta es algo que nunca se ha contado, algo que, o sea, top. He escuchado 10,550 historias de amor, y si me pusieran a escoger las 50 más impactantes, la mía está dentro de esas. Dios, ¿y cuándo sacas ese capítulo? La segunda temporada lo va a desarrollar, y pasa esta historia, y el final de esta historia es
Yo estoy acostada en una cama en la peor tusa del mundo, llorando infinitamente, con las cortinas abajo, con Coldplay on repeat, pero no Coldplay como Viva la Vida, no Coldplay de Scientist, sí. ¿Sabes? Y como haciéndome el ambiente aún más deep, porque si hay algo que uno hace durante la tusa es, ok, uno estoy mal, quiero estar peor. Yo siempre he dicho algo y es que mi nivel de gusto por Morat es inversamente proporcional a mi estabilidad emocional. Entonces, si estoy en una época que no escucho mucho Morat, es porque estoy bien emocionalmente, pero si en mi Spotify Wrapped en el año sale Morat de primero, es porque ese año tuve una tusa potente, importante. Sí. Entonces, estoy en este proceso, en una situación deplorable. Me había bajado también mucho de peso. Y lo que te digo, alimentaba mucho ese algo. Entonces, llega ese día, me acuerdo, me siento al borde de la cama, pero imagínate la escena más sad del mundo. Me siento al borde de la cama, yo soy una persona muy creyente, y suena una canción de Taylor Swift. Y le digo, ay, esta vieja pudo hacer demasiado con su tusa. Entonces estoy al borde de la cama, pero Alejo estaba muy mal. O sea, en serio, muy mal. Un dolor visceral. Y es el primer día que no tengo este pensamiento de el amor es lo peor, el amor es horrible, ni nada. Y es la primera vez que en mi proceso de dolor no le pregunto a Dios por qué. Me siento ahí. Yo creo mucho en la Virgen también. Le dije, ya. O sea, ya dime para qué. O sea, yo le decía, ya dime para qué, porque en medio de todo yo le decía, yo no quiero que nadie experimente el dolor. Es más, me conecto con la emoción de ese momento y me da de todo. Sí. Le dije, no quiero que nadie más experimente el dolor como lo estoy viviendo. Nadie más. Entonces ese día, y de hecho como que me da mucha emoción, es porque digo, como a veces decimos como Dios da respuestas rápidas, Jesús inmediatas. Entonces estoy en ese momento como teniendo este diálogo interno y le digo, dime para qué, porque yo no quiero que nadie más experimente esto que estoy experimentando. Y en ese momento tengo en mi cajón una libreta en donde estaba escribiendo todos mis sentimientos. La cojo y le digo, te entendí. Ese mismo día, Alejo publicó el primer video de 273 historias de amor. 100,000 vistas. Y yo dije, esto es una locura. Es la primera vez que publico frente a alguien lo que escribo. La primera vez que me presento vulnerable frente a alguien de esto. Pero a eso le faltaba algo. Entonces, publico ese video. Digo, la intención también va por acá. Hay algo acá que quiero construir. Este dolor que estoy experimentando se va a transformar. Y a la vez pasa algo muy interesante. Y estaba estudiando neurociencia y estaba estudiando en una universidad en el exterior. Estudiaba en las noches porque trabajaba todo el día. Y Alejo, no sé si alguna vez te ha pasado que sientes tanto dolor por algo que ni siquiera puedes pensar. Oh, sí. Entonces yo no podía estudiar como con la cabeza en eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos que entregar al final de la diplomatura en especialización como tu tesis normal. Y teníamos un monitor para la tesis. Entonces, yo había logrado engañar a mi monitora de tesis y no habíamos tenido ninguna reunión. Pero ya faltaba una semana para que fuera la semana de entrega del trabajo final.
De la tesis. De la tesis. Dios, Faltaba una nada semana. más. Entonces era la revisión final. Literalmente era la revisión en la que te decían como estos son tus últimos ajustes y tal. O sea, yo, imagínate cuánto había logrado engañar a esa señora para que no se diera cuenta de que yo en Word no tenía ni el nombre escrito. Nada, es que no tenía Dios. nada. O sea, en todo el semestre no habías podido hacer En nada. esos meses yo no pensaba, o sea, lo que te digo, Dios. esos 2 últimos meses mi cabeza estaba en otro lugar. Entonces llegó a la reunión de monitoría final y me dice, bueno, Alejandra, ya no más, muéstramelo. Y yo soy súper honesta con ella y le digo, no he escrito ni una palabra. Le dije, no he escrito ni una palabra. Yo ya estaba preparada para que ella como que me regañara, para que me dijera, eres lo más vago que he visto en todos mis años de carrera, como soluciona esto, tienes una semana. Y me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, profe, estoy viviendo una tusa tenaz. Era peruana, me dice, ¿qué es una tusa? Y yo le digo como, estoy viviendo el desamor. Entonces me dice, María Alejandra, ¿tú sabes qué pasa con tu coeficiente intelectual mientras estás experimentando el desamor? ¿A cuánto baja? ¿Cómo está tu sistema cognitivo? Y yo le dije, pues no lo había pensado, gracias, profe, por amargarme más. Me dice, ve y... Tras de todo, me está diciendo bruta. Sí, me dice, ve y lo estudias. Finaliza la reunión. Ella ni siquiera me dijo como tienes que entregar el trabajo ni nada. Ella finaliza la reunión y yo salgo de la reunión y entro a Google y yo. Cuando entiendo qué pasa, cuando entiendo literalmente que tu cerebro, para blindarse y protegerte, baja tu sistema cognitivo y tu sistema racional para que no intentes interpretar las cosas que están sucediendo de las maneras en las que las puedes llegar a interpretar, porque también tu amígdala está en un momento muy, muy confuso. También me doy cuenta que el coeficiente intelectual te puede bajar hasta en un 25%. Es absurdo. Okay. Me obsesiono con el tema. Escribo el trabajo, Alejo, en 6 horas. Dios, o sea, Un sobre ese trabajo mismo tema. con el que me gradúo con honores. Dios. No. Qué historia. ¿Y sobre qué hiciste el trabajo? ¿Sobre ese tema que acabas de leer o qué? El trabajo lo hice respecto a cómo el desamor afecta nuestro cerebro. Cuando entrego el trabajo, ella me dice algo que me impacta mucho y es: cuando tuve la reunión contigo, María Alejandra, vi algo en ti y era algo que no sé explicarte, pero sabía que ibas a hacer esto. Finaliza. Tengo por un lado lo que pasa con el escrito, tengo por otro lado lo que pasa con esto. Con 273. Sí, lo que pasa con el escrito. Sí. Y me digo a mí misma, me acuerdo de estar caminando hacia la casa, miro al cielo y digo, tengo el para qué. Qué lindo. Tengo el para qué. Y le dije, ¿lo construiste en 2 caminos diferentes? Llegó el momento de unirlo. Lo uno y aquí estamos. Aquí estamos en este podcast. Qué bella historia, gracias por compartirla. En verdad, me fascinó. Top historias que han contado en este podcast. De verdad. Ahora sí, entremos un poco más en los temas de los que hablas en tus redes, en el amor. ¿Por qué crees que el amor está tan olvidado o dejado de un lado hoy en día? Sí, o bueno, ¿lo percibes así en la sociedad? Porque yo creo que sí. Alejo, te voy a dar una frase que sé que es de esas frases que voy a poner como acá en el podcast y que luego tú te verás por allá en el Trasmi pensando en la frase. Y es: Alejo, el mundo está lleno de personas buenas que no les interesa hacer el bien. Sí.
Y siento que el amor se vincula mucho con eso. A mí, una de las razones por las que me levanto todos los días a hacer lo que hago es pensar, el mundo está lleno de personas que quieren amar bien y se rindieron frente a la decepción. Porque ¿qué pasa? Nosotros nos decepcionamos en el amor, nosotros vivimos una traición, nosotros vivimos una situación en una relación que no esperamos y en vez de dar pelea, cedemos. Nos volvemos esa persona, nos volvemos el que decepciona, nos volvemos el que ya no nada nos importa, nos volvemos el que el amor es lo peor, pero no damos batalla. Sí, nos volvemos escépticos con el tema. Es tal cual la persona que le rompen el corazón ya se siente con derecho de ser un perro y romperle el corazón a... Yo siempre lo he dicho, si yo ahorita fuera la persona resultado de las cosas que... Yo estaría en la cárcel. O sea, yo estaría en la cárcel. No, Aleja, porque sería la peor persona del mundo. Tengo que escuchar tu historia, Dios mío. Tengo que salga ese episodio. Ya, o sea, toda la expectativa que estás creando en este episodio es impresionante. Dios. Pero sí, volviendo al tema, creo que ahí tiene que ver mucho con la esperanza y la fe. Que literalmente el dicho dice como la fe o la esperanza es lo último que se pierde. Y creo que es una parte muy fundamental en el ser humano, porque es eso que te motiva todos los días a trabajar por un porqué, por un algo. Y si hablamos en este punto del amor, porque puede ser de muchas cosas, pero específicamente el amor, si tú en un momento pierdes esa razón de trabajarle a un amor bonito o de siquiera buscarlo, de creer en él que existe. Quiero pues, hacerte una pregunta. A ver. ¿Para ti qué es el amor? No, me corchaste. No sé, Dios mío, no estaba preparado. Gente, no estaba preparado para que me entrevistaran a mí. A ver, para mí, ¿qué es el amor? Ay, debí preparar esto antes de la entrevista. Era obvio que le iba a preguntar, sí, a Leandro. No era tan obvio que me ibas a voltear la arepa y me ibas a preguntar a mí, pero bueno. Para mí, ¿qué es el amor? Para mí el amor... Dios, ¿será que toda esta parte la corto? Todo este pensamiento. No, te voy a decir, porque para nosotros es muy difícil responder esa pregunta. Y no es que para ti sea difícil, es en general una pregunta difícil de responder, y es porque nosotros hemos concebido mucho la definición del amor a través de relaciones afectivas exitosas. Entonces, si tú ves cuando uno habla de amor, usualmente habla de, ay, los novios, ay, se besaron, ay, la relación funcional, ay, el amor no solamente es eso, y el amor no siempre se traduce en relaciones afectivas exitosas. El amor muchas veces también se ve como despedir a tu abuela en el hospital. El amor muchas veces también se ve como, te amo tanto que tengo que terminar contigo. El amor también muchas veces se ve como este podcast. Me amo tanto que no me permito a mí mismo seguir en un lugar en el que no quiero estar, sino ir detrás de mis sueños. Así se ve también el amor. Pero ¿cuál es nuestro problema más grande? Y es que nosotros concebimos la definición de amor a través... ¿Por qué vas a llorar? A través de relaciones afectivas exitosas. Y en la medida que para nosotros el amor sea una relación afectiva exitosa, vamos a seguir sufriendo demasiado. Dios, no sé qué me pasó. Perdóname. De hecho, lo que estás experimentando, Alejo, es algo muy bonito. Y te quiero como decir un algo, y es: yo soy la persona más vulnerable que conozco en la vida. O sea, yo genuinamente soy la persona más vulnerable que conozco en la vida, pero la menos débil. Sí. Gracias, Aleja. O sea, de hecho, en este podcast sí hemos hablado de esos momentos de vulnerabilidad y cómo se separa de la debilidad. Soy un fiel creyente de que nadie debería ser débil, todos deberíamos ser fuertes, pero está bien ser vulnerable, y es de personas valientes y fuertes ser vulnerable. Es la primera vez en mi vida que he soltado una lágrima frente a una cámara, obviamente dentro de este podcast, pero o sea, hubo una frase que dijiste
que, que me conmovió mucho. Y, y cuando me hiciste la pregunta del amor, se me vinieron muchos ejemplos a la cabeza. Mm, Creo que mi error fue en que yo, yo te hubiera podido decir todos esos ejemplos, pero creo que cuando nos preguntan algo de qué es tal cosa, tratamos de dar una definición tal cual como la Real Academia Española, ¿cierto? Pero creo que tú lo hiciste perfectamente y es ejemplificar algo tan complejo como lo es el amor. Entonces, lo que tú decías es tal cosa, y bueno, creo que, creo que para mí es lo mismo, Aleja. Para mí el amor no es la pareja que sube mil historias a Instagram y dice que se va a amar para siempre. Para mí el amor son todos esos ejemplos de todos los días, los actos chiquitos, los actos grandes, las decisiones difíciles, los momentos incómodos. Eh, sí, pues me quedo con esa definición. De hecho, Pero te no. quiero contar como una anécdota muy particular y es, siempre hubo como cierto tabú de que alguien que tuviera, para el momento que comencé tenía 22 años, y que hace una niña de 22 años hablando de amor. O sea, usted me va a venir a mí a enseñar de amor, no Sí. me venga a enseñar amor. Iba a hacer mi primera ponencia como en frente público, pero para tú llegar a hacer una ponencia en frente público, pues tenías que pasar por jurados y tenías que pasar por ciertas personas como que evaluaban si tu tema era de suficiente valor para que lo fueras a presentar. Entonces me acuerdo que yo, muy juiciosa, como muy inocente, voy a donde los jurados y les digo, voy a hablar de amor, esto es lo que llevo haciendo, esto es a lo que me dedico, esto es lo que hago, presento como lo que voy a hacer. Y en eso, en uno de los filtros, llega un señor que nunca olvidaré y me dice las siguientes palabras: ¿qué hace una niña de 22 años hablando de amor? ¿Qué puede saber una niña de 22 años sobre el amor? Respiro, paso y le digo, te tengo una pregunta. ¿Tú amas a tu mamá? Y el man, sí, pues yo amo a mi mamá. Obviamente yo sabía que pues si me decía que no amaba a la mamá es que era un psicópata. Entonces yo le dije, ¿tú amas a tu mamá? Me dice, sí, yo amo a mi mamá. Y le dije, ¿desde cuándo? Le dije, ¿desde cuándo la amas? Callado, hermano. No me dijo nada. Entonces se quedó y le dije, mucho gusto, soy María Alejandra. Llevo 22 años experimentando el amor. Llevo 22 años de experiencia. Dios. Drop mic. Impresionante. Pone la firma ahí. Sí. Pues es Chao. una ponencia. Pero es eso, nunca hay una edad correcta, un momento correcto para empezar a hablar de amor. Sí, Porque siempre lo estamos experimentando. tal cual. Pero ahí te quería preguntar, bueno, ya me hiciste la pregunta a mí, pero cuando me diste estos ejemplos, ¿esa es tu definición de amor? Cuando a ti te preguntan qué es el amor. Hay una palabra que siempre vinculan con el amor, últimamente. Se volvió una definición común. Y es, el amor es decisión. Ya hasta me suena clichésuda y todo. Alejo, para mí el amor es intención. Para mí no solamente es decisión. Porque escojo que para mí sea intención y no solamente decisión. Porque siento que la intencionalidad, yo veo y aprecio la vida de estas tres maneras. Hay un nivel de conciencia en el que tú reconoces lo que está. Hay un nivel de, por decirlo así, valor en el que sabes que lo que está tiene cierto significado y le otorgas ese valor. Y se llama comúnmente como interés. Entonces está
conciencia para mí está interés, que es cuando le otorgo valor a eso que reconocí en la conciencia. Y por último, para mí acá está intencionalidad. Y es cuando actúo y obro a través de ese valor que le di a eso que reconocí. Y para mí el amor también se construye en este último. Y es cuando no solamente siento este algo, sino actúo a través de este algo. Y así vivo el amor todos los días. Wow, sí la tienes clara. Lo he practicado mucho. Tú antes de llegar al podcast Sí, ahí repasando. Qué chévere. Oye, antes de iniciar el podcast, me estabas contando como la historia también de cómo nació desde un inicio tu podcast. Y sí, me gustaría que también contaras esa historia, que es muy chévere. Ay, mi podcast. Mi podcast nació sin la idea de que realmente fuera un podcast. O sea, a mí siempre me pasa eso. Como que yo siempre he dicho, yo no terminé en redes diciendo como, ay, voy a hacer redes sociales. Sí. El podcast no comenzó diciendo, ay, voy a hacer un podcast. No, yo estaba con 4 amigos que tienen una productora. Y estábamos ahí en su estudio. Y a mí en TikTok me escribían mucho, haz un podcast. O sea, la gente te escucharía, haz un podcast. Pero ¿qué pasa? Migrar audiencia de un canal como TikTok a plataformas de audio, yo sabía que no era sencillo. Aparte, no a todos los TikTokers, la gente les interesa escucharlos hablar largo y tendido, es un hecho. De acuerdo. Entonces yo decía como, ay, será, nadie me va a escuchar. Bueno, entonces pasa esto, entonces yo digo, ¿será que hacer un podcast si es una buena idea? ¿No será una buena idea? Entonces, ¿qué pasa? Estoy en el cuarto con mis amigos y nos metemos como, yo les digo como, ay, sáquenme un loguillo ahí para montar un episodio, a ver qué pasa. Si ven el logo, me encantaría decirles que es una obra de diseñador, pero eso fue lo que decíamos con los recursos que teníamos para el momento. Hoy en día lo amo, lo veo y me encanta. A mí me parece divino. Y sacamos el primer episodio. Yo lo saco, lo monto y digo, me va a escuchar 3 personas. Y una de esas es mi papá, camino a la oficina. Monto el episodio y me desprendo de ese algo. O sea, es como, sí, monté el episodio, bueno. A los dos días, sí, literal, recibo un correo de una de las plataformas de audio más importantes del mundo. No voy a decir no. Pero ya se imaginarán. Y en el correo era como, pásanos tu número, por favor. Entonces yo cojo el teléfono y la llamada es algo así, básicamente. ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? Y yo, hola, hago videos en TikTok. Entonces, en la llamada me dicen, no, de verdad, ¿quién eres? O sea, como, ¿qué hiciste? Estamos acá viendo y entraste con tu primer episodio a los rankings nacionales. Y yo, ¿y eso qué significa? Es un ranking, ¿eh? Entonces luego el man me dice, no, esto es serio, no estás solamente en los rankings nacionales, entraste a 3 países a los rankings, como, ¿qué haces? O sea, como, ¿de dónde saliste? Como, ¿de qué es tu proyecto? Como, ¿cuál es tu objetivo con el podcast? Y yo, objetivo. Yo tenía que tener un objetivo y yo estaba con 4 amigos y quería hacer un podcast. Y era una época en la que mucha gente dijo como, quiero hacer podcast. Era una época en la que estaban saliendo muchos podcasts y de gente muy famosa. Sí. Entonces, claro, yo también siento que esta gente lo tomó como muy, fue una cuestión de suerte que tuvo la niña, como la próxima semana ya pasará. Pasa el siguiente día. Recibo un correo de una de las plataformas de audio más importantes del mundo, de la segunda. Sí, de la otra. Y me dicen, ¿quién era? Y el correo era como, dear, yo no sé qué. Como, estábamos muy orgullosos de decirte que estás en rankings de 12 países. Yo no entendí. Entonces, pasa el tercer día
Y es un día en silencio y yo normal, yo como que me metí a ver los rankings y yo, ay, estoy subiendo, no sé qué, súper contenta, aparte súper orgánico, no estaban haciendo nada editorial por mí, las plataformas de audio no tenían ni idea de yo quién era, entonces obviamente no me iban a hacer publicidad, pues yo, ¿sabes? O sea, era nadie. Y pues yo lo que publicaba como en mis redes era muy, hola, estoy haciendo un podcast. Sí. Pasa la segunda semana, entro a Europa, entro a España, me posiciono como el podcast en relaciones número 3 en España, me llaman otra vez. Hola. Bueno, ya, ¿Cómo o sea, estás? ya en serio, ¿quién eres? Me dicen, creo que no estás siendo consciente de lo que está pasando. Necesitamos tener una reunión contigo. Esa reunión es muy chistosa. De hecho, todavía veo a la persona con la que tuve esa reunión y le da mucha risa, como que en serio yo no sabía qué estaba pasando, yo no sabía qué estaba haciendo. Entonces ellos me cogen y me dicen como, eres podcaster y eres una buena podcaster. Hay mucha gente ahorita sacando podcast y la gente te está escuchando es a ti. Tómate esto en serio. Entonces yo en esa reunión quedo como, me presentan como el panorama de lo que es el podcasting, lo entiendo y ese día también lo empiezo a respetar un montón. Pero en esa reunión también queda muy como, la niña está teniendo suerte por su lanzamiento. 32 semanas en los rankings de más de 19 países. Estuviste top 3 en el ranking de Colombia. En el ranking nacional. O sea, por mi parte, yo cuando obviamente estudié tus redes para preparar la entrevista, no sé qué, y vi que estuviste top 3, que yo que tengo un podcast, pues bien chiquito, o sea, a mí me causa una admiración tremenda, es muy loco. Y mira que yo siento, Alejo, que los podcasters muchas veces se rigen por los rankings, pero de hecho te va a sonar muy chistoso. El día más especial para mí en un ranking fue un día que estaba en el puesto 60, en el top de podcast de Colombia. En Colombia hay demasiados podcasts. Sí. Y hay muchos mexicanos que se posicionan acá, porque fue el día más especial para mí. Llevaba 2 meses y medio sin subir un capítulo. Y estaba de 60. Y también era decir como, esto no solamente se mantiene a través de mí, sino a través de las personas que escuchan. Y me acuerdo una vez, esta es anécdota chistosa, me monté en un Uber. Estaba en el Uber y el Uber tenía como de esas pantallas como, sí, inteligentes. Entonces decía como, escuchado recientemente. Ay, Y salía el podcast. no jodas. Entonces yo, en el Uber, empecé a hablar un montón, como para que reconociera mi voz. Entonces yo le empecé a hablar un montón del clima, de la política, Le de todo. preguntaste Y si yo, tienes novia, pero ¿qué opinas del amor? y yo como, reconoce por favor mi voz, soy yo, la del podcast que está ahí. Entonces me pongo a hablar un montón para que el señor reconozca mi voz y me diga, ah, eres tú la del podcast. Entonces le empiezo a hablar un montón y en medio de la conversación me dice como, no, que la hija le había prestado el carro y me dice como, no, mira lo que escucha, que no sé qué. Y me dice, pero me gusta que escuche a esta niña, siento que le sienta bien. Dios. Oye. Él no sabía que era yo. Mm. Y yo le hablaba un montón para que supiera que era mi voz. Me bajo del Uber y me bajo amando aún más el podcast. Claro. Alejo, ahorita llevo desde noviembre sin subir un capítulo. Y la gente me dice, seguí con las notificaciones activas. Y ahí es cuando te das cuenta de que más que el objetivo es el propósito. Y 273 historias tiene propósito. Sí, sí, yo creo fielmente que desde que
tu proyecto, tu trabajo, tu emprendimiento, tú lo que sea, tenga un propósito detrás, pues tú le vas a seguir trabajando sin importar qué, sin importar si está top 3 top 60 si no está en el top, si estás en una pausa. Esos momentos que tú acabas de escribir, como ese del Uber, eso vale más que cualquier pauta, que cualquier ingreso monetario, o sea, eso lo es todo. Y como esa tengo como muchas historias chistosas. Tengo una vecina, es que a mí me encanta contar. Siento que contar estas microhistorias resulta más interesante. Tengo una vecina que es muy particular. O sea, quiero que te imagines una viejita muy viejita y muy particular. O sea, ella toda en sí es curiosa. Y un día me montó al ascensor. Yo soy, considero que soy una persona cordial. Yo soy de la, ven, te puedo ayudar, te abro la puerta, buenos días, ¿cómo estás? Lo que considero que debería ser una persona del común. Y íbamos en el ascensor y me dice, de la nada, tú eres un alma vieja. Me dijo, es más, yo me he preguntado si tú viajaste en el tiempo. Y yo, imagínate que a ti te digan eso en el ascensor. Yo, la señora, ¿cómo está? Mucho gusto. Alejandra, ni me ha preguntado el nombre. Y me dice, mi nieta te escucha a veces. Me dice en sus redes que no sé qué. Y me dijo, oye, ella se dio cuenta que vivías acá por un video. Siempre me dice como, ay, es ella. Bueno, pasó ese día en donde me dijo que era una viajera del tiempo, lo cual me pareció bastante creepy para su momento. Hoy en día la amo, señora. Señora del octavo piso. Es un ser espectacular. Y como un día me la encuentro y me da llevaba un cupcake y me entrega el cupcake. Y me dice, mi nieta no solo te escucha, hoy ayudaste a mi nieta. Y me entrega el cupcake y se va. Se da la vuelta, da 3 pasos. Me dice, yo te dije, tú eres un alma vieja. Espectacular, te lo juro. O sea, y es una confesión. Mi sueño más grande es, más allá de, no sé, algún día vivir de esto, de que este sea mi full time job. Yo sueño con tener ese momento de ayuda a alguien más. Y sí, he recibido por mensajes por Instagram, y me encanta tu contenido, sí, que no sé qué, pero, o sea, escuchar todo esto a mí me eriza la piel. Creo que es el propósito que muchos tenemos detrás de proyectos así. Y más, Alejo, en un mundo de muchos egos. Digamos, yo sé, digamos, porque convivo con esto todo el tiempo, mis números no serán los más grandes. Pero el hecho de que yo llegue a un lugar y lo que hagan no es, oye, me quiero tomar una foto contigo, sino un, Aleja, quiero contarte algo. Es como, te veo, tengo 5 minutos y sé que tengo 5 minutos para hablar contigo y quiero contarte algo. Sí, para mí eso es más que si la gente subiera una foto conmigo. Para mí eso es más que, para mí eso es más que cualquier cosa. Ya sobrepasa lo superficial. Porque sí, es que una foto es como el hecho de mostrar que estuviste al lado de alguien. Es superficial, pero ya que la gente llegue con ese otro propósito es algo total, o sea, que rebasa cualquier premio, lo que digo. O sea, espectacular, espectacular. Sobre este tema del que hablábamos de, bueno, ¿por qué el amor crees que está tan dejado aparte, olvidado, dañado hoy en día? Te quería preguntar una teoría también que yo tengo, y es si no sientes que las películas, sobre todo, también nos han dañado como esa visión, todo lo que consumimos hoy en día. Y te pongo un ejemplo, porque yo creo que sobre todo las niñas crecieron viendo, por ejemplo, 3 metros sobre el cielo y nacen con esa crecen con esa concepción de que ese machote, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, Mario Casas, que lucha por ellas, es H. Ella H. como no te metas con H. Exacto, crecen creyendo que así se ve el amor.
Y ya viéndolo en retrospectiva, por ejemplo, esa película es una relación muy tóxica, desde cómo inicia hasta cómo termina, es muy, muy tóxico. Bueno, te voy a decir algo antes de decirte algo, y es uno de los ejercicios más interesantes que he hecho con todo el tema del amor es también de construirlo a nivel antropológico, histórico y de impacto social en una cultura como la colombiana. Si bien el amor se conoce como un lenguaje universal, nuestro comportamiento en relación sí varía muchísimo dependiendo de nuestra cultura. A nosotros nos dicen, ay, es que ustedes crecieron viendo princesas de Disney, ustedes crecieron escuchando música de Patito Feo, bueno, no sé. La novela mexicana es una de las producciones del tipo de contenido que más ha impactado una cultura como la nuestra. La colombiana. La cultura de la telenovela. Es impresionante. Nuestro desarrollo también en cuanto a todos los ámbitos, como también en torno a lo que es producción audiovisual y todo eso, el impacto de la telenovela en Colombia es impresionante. Entonces, cuando a mí me dicen, ay, es que crecimos viendo... Espérate. Tú creciste viendo también La Rosa de Guadalupe. Tú también creciste con muchas telenovelas, también creciste en un entorno en donde, Alejo, ¿cuánto porcentaje de la música que escuchas en un día es respecto al amor? Bastante. 90%. Más. Más. Estadísticamente es el 92%. O sea, literal. Estoy deconstruyendo, o sea, estoy pensando... Piensa en canciones que no sean de amor. Pero, a ver... O sea, que no tengan que ver con el amor. Pero ahí va mi pregunta. ¿El reggaetón tiene que ver con el amor? Porque eso es como una relación sexual y ya, ¿no? Habla de relaciones sexoafectivas. Sí, pero... Por ejemplo, 4 Babies no es mucho... Habla de relaciones sexoafectivas. Bueno, exacto. O sea, esa no mi es pregunta. en torno Entonces, al amor, pero es en torno a la relación, digámoslo así. Ah, no, entonces sí, el 98%. Pero de lejos. Y también, ¿qué pasa en nuestro país y en varios países de Latinoamérica todavía? No es que sea exclusivamente, esto pasa en muchas partes del mundo, pero en nuestro país se sigue viendo muy reflejado por distintos factores culturales, también socioeconómicos, lamentablemente, y es, en un país como este se sigue viendo todavía mucho que la figura de la pareja también es la figura de autorrealización. Y es, cuando tenga pareja sí voy a poder hacer esto y esto y esto. Cuando me case, que seguramente me voy a casar, es cuando voy a tener casa propia, es cuando voy a tener mi carro, es cuando voy a construir esto. Esperamos ese momento idílico de lo que es tener pareja para hacer nuestra proyección de vida. Y es un pensamiento muchas veces inconsciente. O sea, a veces yo me puedo ver pensando, es que cuando tenga pareja es que pues me voy a independizar. Pues porque cuando me case es que siempre que la pareja se siga viendo como un reflejo de autorrealización, es que hay una idea ahí por debajo peligrosa. Pero, a ver si te entendí bien. Tú dices que esa, por ejemplo, que la pareja es esta idea de autorrealización, ¿es en Colombia o en Latinoamérica sobre todo, por estas ideas que nos han inculcado? No es que sea sobre todo, acá se sigue viendo como bastante marcado, también por temas, como te lo menciono, socioeconómicos. No es como, tampoco quiero decir, en Europa esto no pasa, no. Ay, es que acá también hay un despliegue de todo lo que han hecho, digamos, movimientos como los feministas, pero es que nos iríamos muy, muy hondo. Pero sí sigue pasando en un país como este, que la cultura de muchas maneras nos lleva a este tipo de pensamiento, y es, cuando tenga pareja sí voy a lograr muchas cosas y es cuando voy a vivir ciertas otras. Sí. Pero bueno, y sobre la pregunta en específico, ¿no te parecía que esa relación de 3 metros sobre el cielo era muy tóxica? Rebelde. Sí. O sea, tú has visto Rebelde hoy en día. Yo debía tener 6 años cuando vi Rebelde por primera vez, 7 años. Y el año pasado, pues con todo el auge de la gira de RBD, volví a ver Rebelde y yo decía,
Sí, hay muchas cosas que uno dice Es que todo lo que carajo, está mal. literal. O sea, yo digo, esto es tóxico y también ahí viene como... Hay un algo que es un hecho y es... hay una inclinación por el síndrome del Salvador. Y son todas estas anécdotas de... Eres un desastre, pero yo lo arreglo. En otras palabras, rehabilitar gamines. En palabras más coloquiales, rehabilitar el gamín. Sí. Y es muy curioso porque el síndrome del Salvador, que es todo esto también que se presenta como en H, que es este bad boy que está teniendo una vida de motociclista irreverente y llega esta baby y lo salva del... Bueno, todas estas narrativas usualmente se ven como un algo altruista. Síndrome del Salvador, si tú lo piensas por primera vez, lo vas a ver como algo altruista, como, ay, esta persona quiere cambiar a esta otra persona, quiere hacerla vivir algo mejor. El síndrome del Salvador es un movimiento totalmente egoísta. Y es, quiero demostrarme que soy capaz de cambiarte, porque eso habla de mis capacidades para modificar lo que considero bajo mi perjuicio que está mal. Total. Y eso no es altruista. Total. Sí, o sea, está claro. ¿Y tú cómo crees que, sobre todo en las personas jóvenes, que siento que son las que más tienen este síndrome, cómo se puede combatirlo, tumbarlo, dejar de que a la persona le guste rehabilitar gamines? Nos vamos a ir bien hondo. Advierto. Porque el amor es tan interesante, porque el amor en pareja resulta tan interesante. Porque es algo del diario vivir para mí. O sea, Pero porque es tan fascinante que dos personas se enamoren, porque nos gusta tanto eso. porque es algo aspiracional, ¿no? Es algo que tú quieres hacer algún día, ¿no? Pero ¿por qué? Dios mío. O sea, es que es un poco lo que tú decías, porque sentimos que es un paso necesario para la realización completa del ciclo de la vida. La cagué. No la cagaste. No era eso, perdón. No la cagaste, pero porque lo vemos como algo escaso también. El amor resulta tan fascinante es porque yo digo, wow, entre todo este mundo de gente, tú y yo, hoy estamos sintiendo lo mismo por el otro. Coincidimos, wow. Sí. Qué escaso es esto, qué particular es esto. Si el amor fuera algo que uno siente por todo el mundo, Claro, no tendría el mismo valor. ya no sería tan chévere, ¿no? Ya Sí, es no. como, va, Tal cual. existe. Pero ese es tan particularidad y en el ejercicio de todas tus libertades, o sea, en el ejercicio de todas tus posibilidades, tú hoy me estás viendo a mí. Entonces, claro, el amor pasa a ser algo muy chévere. Y claro, queremos experimentar ese amor con alguien porque decimos como, wow, ¿cuáles son las probabilidades? Muy poquitas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las relaciones hoy en día se están desarrollando es a partir de yo no quiero pertenecer contigo, sino yo quiero que tú que me pertenezcas. Sí, que tú seas, o sea, que tú eres un objeto y eres de mi pertenencia, tal cual. Y sufrimos mucho es porque precisamente dejamos de amar en todo el ejercicio de la libertad. Si lo piensas, ¿por qué vivimos las cosas como las vivimos? Porque ahora hay tantos tipos de dependencia, apegos como los podríamos enumerar, de verdad, los podríamos enumerar. Porque hoy en día hay tantas cosas. Y es porque renunciamos a esa idea del amor en todo el ejercicio de la libertad. Y es la fascinación de que tú me ames hoy
pudiendo tener muchas otras cosas y pudiendo tener muchas otras decisiones. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya tú no me amas en todo el ejercicio de la libertad porque decidiste o dejarme de amar o ya no sientes lo mismo? No lo puedo soportar. Y es curioso porque precisamente ahí es cuando el amor pierde la razón de ser. O sea, estás diciendo que pierde la razón de ser cuando yo ya no soy, es cuando yo no escojo todos los días amarte. Cuando yo no te amo en todo el ejercicio de mi libertad. Sí, está bien hondo, ¿no? Y es una idea, yo sé que digamos en este podcast voy a decir cosas que si las escuchas por primera vez vas a decir como, vieja loca, vieja loca. Pero luego sé que si lo escuchas a lo mejor una segunda vez o si te queda sonando esto mientras, como te decía, vas en el Transmilenio, lo vas a analizar de una manera diferente. Sí. No, y también todos estos temas creo que es normal que no se entiendan a la primera vez. O sea, ha soltado varios conceptos, varias frases que a la persona que esté escuchando se le queda, y es natural, el 50%, y mañana se va a acordar el 30%, pero es que se nota como todo lo que tú has estudiado, escrito y analizado este tema para llegar a los conceptos que, o sea, es que eres una experta, o sea, si hubiera como una ciencia del amor, eres una científica del amor. Entonces, o sea, lo tienes muy claro, no es, o sea, no sería racional pensar que ya las personas entiendan. Yo no lo estoy entendiendo a la primera y estoy aquí enfrente tuyo. Pero entre más sé el amor, menos sé, Alejo. Lo socrático, yo solo sé que nada sé. De Sí. verdad, entre más descubro cosas del amor, particularidades del comportamiento en torno al amor, digo, wow, no sé nada. Tal cual. No, Digo, no sé mira nada. que justamente de ese fenómeno hablábamos en mi último podcast con Germán Cafore, un saludito a Germán, y es este fenómeno, tiene un nombre todo raro, pero mira, esta es la gráfica. Entonces, este es como tu nivel de habilidad y este es tu nivel de confianza en ti mismo, de lo que crees que sabes de un tema. Y cuando las personas apenas empiezan a saber de un tema, su confianza o lo que creen que saben aumenta exponencialmente. Pero ¿qué pasa? Mientras más aprenden de ese tema, más sienten o no se sienten poco capaces en esa misma área. Entonces por eso la persona que acaba de entrar al gimnasio al primer mes dice, no, pero yo estoy marcadísimo, venga, no, el deadlift, Dios mío, Jim Brad, pase esa proteína. Pero la persona que lleva 10 años es mucho más humilde y dice, ¿cómo no? Es que hay gente muy capaz, no sé qué. Creo que, mira, tú estás como por acá. O sea, tú sabes tanto del amor que pasa lo mismo, que solo que crees que no sabes nada. O sea, está pasando eso literalmente. Ya. De hecho, también, digamos, como una de las cosas que más me dicen es, bueno, pero si escuchas muchas historias de amor, realmente estás escuchando muchas historias también de desamor. Como sigues creyendo tanto. Es más, la pregunta siempre me la hacen en torno a la infidelidad. Si ves tanta infidelidad, ¿cómo sigues creyendo tanto en el amor? Es una pregunta que me hacen todo el tiempo. Porque dicen como, entre más sabes de todo lo opuesto, ¿cómo puedes seguir defendiendo este otro algo? Sí, creo que es una pregunta que entiendo por qué la gente llega a ella y creo que es válida, pero creo que es un poco lo que hablábamos al inicio de las personas buenas, que hay muchas, pero pierden esa esperanza. Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, con, no sé, con un soldado en la guerra, un psicólogo, escucha tantas historias malas o el soldado ve tantas cosas atroces que uno se preguntaría cuál es su motivante para seguir, pero no, o sea, siempre va a haber algo, ¿no? En la mayoría de casos. Pero mira que sí hay periodos en los que digo, no puedo leer historias durante un tiempo. Un detox. Mi mente necesita no leer nada. Aparte porque también, o sea, a mí me dicen también como, para ti no es como medio frustrante como leer tanto, o sea, como que no te aburre. A veces me dicen como, verle, y yo digo, para mí es como ver una serie en Netflix. Yo hasta cuando estoy leyendo las historias, yo me imagino los personajes, me imagino como la situación. Aparte hay gente muy descriptiva que hasta me pone como olía y todo. Yo me meto en... Aparte me ha pasado algo muy interesante.
Y me he dado cuenta por cosas que el hombre me envía la historia, me cuenta un detalle muy en específico. Y luego me ha llegado la historia de ella con ese detalle muy en específico. Tengo ambas versiones y yo... ¡Oh, por Dios! Estoy viviendo un chisme de una manera espectacular. Es el chisme que todos quisiéramos, las dos partes de la moneda. Y te voy a contar un dato muy interesante, Alejo. Me llegan más historias de hombres que de mujeres. Eso no me lo esperaba. El podcast lo escuchan más hombres que mujeres. No te lo puedo creer. Y el podcast, el cover es rosado. Increíble, ese dato sí está muy fascinante. Es un podcast, y no digo que es rosado porque el color tiene... No, digo porque frente a la perspectiva del podcast desde el externo no sería lo que un hombre escogería para ver en primer lugar. O sea, ya sacando de la ecuación temas de género y bueno, sí. Si el color no tiene género, lo que sea. Maika, la mayoría de los manes, en teoría, hasta hoy yo creía que si yo me meto al ranking de podcast y veo 273 historias de amor y bueno, otra vaina, pues yo escojo lo otro, porque pero... De hecho, también mis estadísticas en redes están inclinadas hacia hombres, no hacia mujeres. Y no es por nada, pero yo no soy una vieja que suba como contenido como de ay, qué linda estoy, mírame en vestido. No, nunca. Sí. Jamás. Publico poesía de amor. Te siguen puros caballeros. Publico poesía de amor. Oye, ese dato sí me pareció muy interesante. No me lo esperaba. Pero ¿sabes por qué es, Alejo? Porque frente al hombre está más esa perspectiva de que la virtud del hombre es la fortaleza. Y frente a esa postura, si el hombre siente tenaz. O sea, qué grave que tú estés hablando de tu tusa. Qué grave que tú estés hablando de tu decepción amorosa. Qué grave que tú estés llorando en tu podcast. O sea, terrible. Es más, llega una vieja y le dice a su grupo de amigas, estoy súper entusada. Y todas, ay amiga, ¿qué te pasa? Llega un man y le dice a sus amigos, estoy súper entusada. Marica. Sí, súper sí. Mañana se le va a pasar. Y mientras ese sea nuestro contexto social, el hombre no va a tener un entorno en donde pueda desarrollar su sensibilidad de manera también libre en torno al amor, a las relaciones. Por eso el podcast sé que lo escuchan más hombres que mujeres. Es el espacio en donde puedes entender por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo sin esa virtud de la fortaleza de por medio. Sí, es el espacio seguro. Qué chévere. Ay, Dios mío, qué chévere. Un tema que hablabas con todas las historias de amor que has tenido que escuchar. ¿Tú identificas un punto en común en todas estas 10.000 historias? ¿O crees que es muy difícil? Sí. Hay un punto en común. A ver. Deseamos demasiado ser amados. Es verdad. Deseamos demasiado ser amados. ¿Y tú crees que es algo malo? No, de hecho es algo muy bonito. O sea, es salir a la calle y empezar a pensar, esa persona desea mucho ser amada. Todas las personas, Alejo, que hoy viste, desean mucho ser amadas. Wow. Te levantas y ves a tu mamá. Tu mamá desea mucho ser amada. El portero que te abrió hoy la puerta entrando a la oficina desea mucho ser amado. El señor del Uber del día que estabas yendo de fiesta, mientras manejaba, deseaba mucho ser amado. Todos deseamos mucho ser amados. Creo que es una perspectiva muy bonita para pensar en todos los días, porque creo que nos regresa mucho la humanidad a las personas, y humanidad que a veces le quitamos a todas las personas con las que convivimos día a día. Digamos, hoy estoy en la oficina con 20 personas más, unos bacanes, pero llegar y pensar, esta persona era mío también, desea ser amada como yo, ha sufrido lo mismo que yo, seguramente ha sufrido más. Esa persona que me pitó en el carro y me puteó también desea ser amada. Es algo que nos devuelve la humanidad. De hecho, cuando adopté este mindset de reconocer que ese
desea mucho ser amada, algo cambió en mi mente, Alejo. Y es cuando reconozco que hay una persona enfrente de mí que desea mucho ser amada, ya no la veo a partir de simplemente lo que me está manifestando, sino la veo a partir de un sentimiento humano hermoso. Y se llama compasión. Sí, y que es algo que solo los seres humanos tenemos, creo yo, la compasión. Que sí, a veces no somos perfectos, siempre va a hacer falta más compasión en el mundo, pero un león no tiene compasión, un oso no tiene compasión. Incluso, aunque los amemos, los perros no tienen compasión, pues siguen sus instintos, pero los humanos sí tenemos ese valor que la compasión ha construido la humanidad. Tiene una hermanita que van juntas. O sea, va la compasión y tiene a su hermanita de la mano. Se llama empatía. Sabía. Ay, lo quería decir. La primera vaina correcta que iba a decir en este podcast. Sí, de acuerdo. Qué bonito. Ya te quería preguntar una cosa más y es, bueno, ya con todo tu proyecto, todo lo que has construido con 273 historias, tu TikTok, tus redes, obviamente hay una parte muy chévere, lo que ya hemos hablado, cambiarle la vida a las personas, ayudar a las personas, obviamente, y que te trae mucha satisfacción. Obviamente con todo lo bueno, de pronto hay algunas cosas malas, algunas situaciones incómodas que te ha tocado vivir. No sé si nos puedas contar un poco más de esto, de experiencias o qué tipo de cosas te ha tocado por ser ya una figura pública que habla de estos temas. Me han tocado varias cosas. Digamos, una de ellas es el hecho de que al vincularme con temas de relaciones, de sentimientos, de temas bien hondos, también las personas generan vínculos bien profundos. Y estos vínculos bien profundos dan para que se presten cierto tipo de situaciones. Entonces, Alejo, a mí me han seguido muchas veces. A mí me ha tocado cambiar de gimnasio muchas veces. A mí me ha tocado muchas veces bloquear mi número de teléfono porque lo consiguen también. Entonces, claro, yo quiero crear un vínculo muy estrecho con la gente, pero asimismo soy una persona que quiere desarrollarse normal. Yo no quiero estar en el gimnasio y que me graben. Yo no quiero salir del gimnasio y que esté alguien esperándome. Y no me refiero como, para que no me malinterpreten, no me refiero a un esperándome de hola Ale, ¿cómo estás? Qué chévere tu contenido, me encanta, porque a mí me encanta encontrarme a la gente, a mí me encanta hablar con la gente. Pero sí he vivido situaciones en donde ya hay un asunto de es repetitivo y ya la conducta no es normal. Entonces, claro, ahí es cuando dices, estoy expuesto. ¿Y cómo has aprendido a lidiar con esas situaciones? Uno, a partir también, del entendimiento. Dos, tengo que ser honesta, he tomado muchas medidas por mi seguridad en torno a, con algunos casos puntuales. Y también, digamos, antes sí tenía un algo, y es que llevaba chats hasta niveles como muy avanzados en la historia. Ahorita, si bien yo establezco como un vínculo cercano, también soy consciente de que tengo que mantener un límite. También hay algo muy importante que quiero decir, y es: yo, María Alejandra Merchant, no soy terapeuta. Yo no soy terapeuta, yo no doy consultas, yo no soy una persona que pueda diagnosticar a alguien. Entonces, para mí eso también es importante. Otras situaciones que me han pasado es, yo siento que mi hate, de hecho, es como muy ameno. De hecho, mis como amigos que crean contenido siempre me han dicho como, yo quisiera tu nivel de hate. O sea, es increíble, es como... No, o sea, yo que me metí a todos tus TikToks y Reels, pues no recuerdo haber visto mucho hate. Porque también, ¿cuál es el hate que recibo? Como, yo no pienso así. Sí.
Ah, bueno, vale, te cuidas, la bendición. El privilegio de aleja. No me parece. Entonces son como así ese tipo de cosas. Pero yo sí, frente a algunas polémicas, he planteado mi postura bien clara, bien radical. Porque mi opinión también vale, porque a mí no me da tampoco miedo presentar mi opinión, siempre la presento de hecho con muchos argumentos, o sea, siempre busco mucho de dónde está. Me ha pasado mucho con el tema de la infidelidad sobre todo, porque a mí siempre me dicen, porque también hablas desde la postura de los infieles, porque también hablas desde lo que ellos están sintiendo, ¿eso no te parece el colmo? Si estás hablando de amor, no. Okay. No. Y es uno de mis temas favoritos. ¿La infidelidad? Hablar de infidelidad. ¿Por qué? Porque es de tus temas favoritos. A mí siempre me preguntan algo y es, María Alejandra, ¿la infidelidad es buena o es mala? ¿Realmente es mala? Porque hay personas que son infieles y están amando, pero llegan a ser infieles por tal y tal motivo. Entonces, ¿se puede ver realmente como algo malo? ¿O se puede ver también como un... Bueno, me hacen muchas preguntas en torno a la maldad detrás de... Vamos a hacer un breve análisis acá. Breve análisis. Infidelidad. ¿Para ti qué significa la infidelidad? Estoy muy sesgado porque escuché muchos de tus TikToks, podcast y... Esto no lo he hecho nunca. ¿No? No. Entonces yo diría que el rompimiento de un acuerdo es una infidelidad. La palabra infidelidad, de hecho, la vamos a romper etimológicamente para explicar lo que voy a explicar. Bueno, va a sonar chistoso, pero infidelidad viene de un término en latín que es infidelitas. Se escribe así, infidelitas, que traduce literalmente traición. O sea, es el significado de traición. Si la deconstruimos por lo que nosotros conocemos como prefijos, está in, que usualmente cuando veas un in en este tipo de palabras va a ser negación, ¿sí? Por ejemplo, infinito. Entonces, infinito se compone, de hecho, infinito viene etimológicamente de infinitus. Infinitus in, negación, fini, de final, y el itus, bueno, es un pasado participio, bueno, ese es otro tema. Pero entonces, no hay fin, ¿sí? Infinito. Ajá. Infidelidad viene de no, pero la deconstrucción de la siguiente parte, si la deconstruimos, es no hay fe. Y ya luego el dat, cuando veamos un dat, usualmente etimológico, es hacia la cualidad. Entonces no hay fe en torno a la cualidad. O sea, mejor dicho, infidelidad etimológicamente sería como no hay fe en que esa cosa pueda seguir germinando. Te lo voy a construir aún más hondo, para que vayamos un poquito más hondo, y es, ¿en qué otra rama aparte del amor se habla de la infidelidad, del infiel? En las relaciones amistosas, o sea, en las relaciones... No, que no sea en relaciones. Sí es una relación, pero es otra área. Este es un quiz, o sea, este podcast ha sido el más quiz que he hecho. ¿En qué otra área se habla de la infidelidad que no sea relaciones? No, me corchaste. Religión. El infiel en la religión. Es un término que se utiliza muchísimo. Sí. Y de hecho, siempre que se habla del infiel en la religión, de hecho hay una palabra que se ha acuñado erróneamente a la infidelidad para los islámicos, está en árabe. Ahorita no me acuerdo muy bien cómo es, pero bueno, está en árabe y literalmente la palabra traduce como no seguir la voluntad de Dios. Eso traduce la palabra que han acuñado a infidelidad. Y la infidelidad también vista en las religiones, no seguir la voluntad de Dios, que Dios vendría siendo lo correcto, el bien, la bondad,
el amor. Entonces, si lo vemos nada más desde su raíz etimológica, la infidelidad sí es algo malo. Sí, volviendo. Estábamos en lo más deep y volvimos y verdad que fuimos allá por esto, listo. Entonces, sí, etimológicamente si es así, algo malo. La infidelidad es algo malo. Uh-huh. Pero como ya me habías estoqueado, ya sabemos que lo que convierte la infidelidad como algo malo no es como la gente lo ha relacionado como un tema de monogamia o poligamia. Eso es independiente. La infidelidad es traición a un acuerdo preestablecido entre dos personas. Que ya habías escuchado esto porque me habías estoqueado. Sí, yo lo dije, o sea, es el rompimiento de un acuerdo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto la fidelidad? Y es porque no sabemos establecer con qué estamos de acuerdo. Sí, y yo incluso agregaría más a esos matices y es de pronto hasta en algunas ocasiones sí podemos llegar a saber, pero no estamos dispuestos a hacer lo necesario para tener eso que queremos, porque nos falta como un sentido de responsabilidad, sí, responsabilidad. Y te pongo el ejemplo. Entonces, yo puedo tener claro que si quiero una única pareja, una novia y una relación bonita, sana, pero yo sé que eso acarrea, no sé, conversaciones incómodas, llegar a acuerdos, ceder un poco, y yo no estoy dispuesto a eso, expresar cómo me siento, mostrarme vulnerable o serle fiel. Yo no estoy dispuesto a eso, y por eso, aunque yo sé que eso quiero y no estoy dispuesto, es que llega la infidelidad. De hecho, te voy a decir algo muy curioso y es: la infidelidad fue la principal razón por la que no quise que todo mi trabajo investigativo y de desarrollo con 273 historias de amor fuera solamente neurociencia y psicología. La infidelidad me llevó a abarcar un tema que la gente no pensaría que está relacionado, y es comportamiento y economía. La gente no sabe la relación que hay entre nuestro modo de consumo y cómo eso ha afectado nuestro comportamiento en relaciones. Pero eso es un tema tan extenso que lo podemos dejar para otro podcast. Sí. Total. Aleja, a ver, la verdad, te hice la mitad de las preguntas. Por favor, prométeme que va a haber una segunda parte en algún futuro, porque claro, sí es que estos temas, y sobre todo contigo, podemos hablar 10 horas seguidas, que me encantaría, pero por el bien del televidente, yo creo que podríamos cortarlo acá. Hay algo que te quiero preguntar, Alejo. ¿Con qué te quedas de este podcast? Ay, Dios mío. Es primero una experiencia totalmente nueva. Creo que nunca me había abierto así en un podcast, y es mi espacio, es mi podcast. Obviamente, episodio tras episodio, los que lo escuchan juiciosos me han podido conocer más y mejor, pues porque siempre cuento más anécdotas, más opiniones mías, pero obviamente nunca había llorado enfrente de la cámara, nunca me había puesto así de sensible. Y bueno, tú me lo dijiste fuera de la cámara en una pausa, que me dijiste, tú vas a querer borrar eso, pero pues no. Y creo que sí, al editar esto va a volver la pregunta, va a llegar esa vocecita de oiga, borré eso. O sea, incluso yo en un momento en mi vida sentía mucho cringe y desaprobaba ese tipo de conductas, por decirlo así. Grabarse frente a una cámara llorando. Pero justamente en episodios pasados hemos tocado esos temas con Juandi. Un saludo a Juandi. A mi mejor amigo. Ajá, exacto. Con Juandi hablamos de eso. Creo que no tiene nada de malo. Y pues esa parte la dejaré. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿con qué me lleva este podcast? Pues creo que pude ser mucho más yo y liberarme en mi espacio.
independientemente de si estoy con una persona que acabo de conocer hoy. Creo que me ayudaste a romper una barrera muy, muy grande. Y el mensaje no es, pues me voy a pasar llorando en cada podcast, no. Simplemente me voy a sentir mucho más libre en mi espacio. Eso, y pues muchos términos y teorías del amor que me va a tocar repasar. Yo te lo digo, siento que lo bonito de un podcast es que no se quede solamente en esos minutitos en los que lo escuchaste. Lo bonito de un podcast es cuando transmuta áreas de tu vida. Cuando te encuentras en el tras mí pensando en ese algo. Creo que eso es todo bonito. Gracias por invitarme a tu espacio. Me hace muy feliz hablar de todos estos temas y ver que tu proyecto es también el resultado de Alejandro y de lo que está construyendo Alejandro y que va a evolucionar en la medida que evoluciona Alejandro. Me emociona mucho. Muchas gracias, Aleja. Yo siempre digo al final, ¿tienes algún mensaje para la audiencia? Tengo un mensaje y es el mensaje que siempre doy, el mensaje de 273 historias de amor, y es porque nadie se muere de amor, pero sí que necesitas amarte para sobrevivir. Espectacular. ¿Te podemos seguir en redes como? En todas mis redes sociales me encuentran como Alejandra Merchané, y en Spotify, plataformas de audio, Amazon Music me encuentran como 273 historias de amor. Espectacular, Aleja. Qué curioso que justo antes de empezar me preguntaste cuál ha sido el mejor episodio que he grabado. Te lo contesté muy honestamente, pero ¿quién iba a decir que en verdad entra en el top por allá arriba? En top 5 por ahí. Espectacular. Muchas gracias, Aleja. A todos los distintos y distintas que nos escucharon, muchas gracias por escuchar este episodio. Ojalá les haya gustado. Dejen su like, sus estrellitas en Spotify. Nos vemos en el siguiente. Chao. Ay.